Bueno, muy bien. Tengo por ahí. Axel, Sí, tengo una duda. Has dicho que había tres principios. Primero, libertad y responsabilidad. Y el tercero, el sentido de la vida, pero el segundo no sé cómo lo llamaríamos. primer pilar que es la parte antropológica, que es la libertad de la voluntad. Segundo pilar, la voluntad de sentido. Sí, que es el concepto motivacional de Frank, el motor del ser humano. O sea, es la voluntad de sentido, el anhelo de sentido. Y el tercer pilar, el sentido de la vida, que es ahí donde estamos ahora, esto de ese anhelo de sentido, de orientación, ese anhelo teleológico, esa característica teleológica del ser humano. Gracias. No hay por qué. Bien, tengo a todos, no sé si han vuelto ya. No sé. Axel, Sí, buenas sí. tardes o buenas noches. Una pregunta, Axel. ¿Me Víctor, sí, escuchas? te escucho. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, te escucho bien. Ya. Ya, en cuanto a lo que tú hablabas de la libertad de voluntad y respecto a los valores también, Uh-huh. es decir, ¿los valores son buenos en sí mismos o son buenos según el sujeto quien decide que algo es bueno para él? Estoy hablando desde el punto de vista subjetivista. O Sí. a su vez, Víctor Frank, hablaba que los valores son objetivamente buenos, independientemente si el sujeto los mira como buenos o malos. ¿Qué es lo que nos puedes decir respecto a aquello? Tal cual como vos lo planteabas recién, Víctor, sinónimo de valor para Frankel es bien en sí, es decir, todo aquello que es bueno y que habita en el mundo. Eh, Esto, por eso no existía para Frankel un valor malo, porque era una contradicción del concepto. De hecho, hay algunas cuestiones, no os quiero confundir hoy con eso, pero que se llamaban en la logoterapia antivalores, pero que no son valores malos, sino que son cuestiones que se confunden con valores cuando tienen que ver con otro tipo de dinámicas, más intrapsíquicas en este caso. Por eso sigue siendo incluso, no los quiero confundir hoy, hay un tema interesante con si existen o no los antivalores, pero no olvídense de eso hoy porque se confundirían. Lo importante, ahí se me movió justo, ahí te tengo, Víctor, eh, es que todo valor por concepto es bueno, ¿sí? Pues es un bien en sí, que no siempre puede ser captado eh, porque las personas captamos algunos valores y no otros. Eh, Así que no sé si te he podido responder, Víctor. Bueno, sí, en relación ahí con, tal vez con Platón, Aristóteles, ¿no? Que algo también ellos hablaban del bien, del valor, de la virtud sobre todo. Exactamente. Y que de la cual no todos los seres humanos tienen esa, digamos, ese acceso a descubrir, ese acceso a disfrutar de esa virtud o de ese valor. Pero sin embargo, el valor, obviamente no sería una contradicción que sea algo malo, sino que en sí mismo es valioso. La pregunta, por decirte, yo creo que todos entendemos el valor de la vida, por ejemplo. Sí. Objetivamente el valor de la vida. Entonces, no sé si para Víctor Frank hay ciertos conceptos, como el de la libertad, por ejemplo, que sean valores objetivamente buenos, ¿sí? Y no que sean, digamos, subjetivamente o que cada quien decida que es bueno o malo para sí mismo. A ver, si es que entiendo la pregunta, Víctor, que exista algún valor en el que todos comulguemos, eh, que todos lo captemos y todos podamos decir, he aquí algo bueno. En ese punto, para Frankel, no necesariamente ocurre. Fíjate vos, como ustedes saben, él estuvo preso en los campos de concentración. Y él decía que incluso entre los guardias del campo de concentración, podía encontrar algunas personas decentes.
Ahora, la decencia que Frankel encontraría en esas personas era captada por Frankel. ¿Por qué le daría la idea de decencia? No lo tenemos para preguntarle. Pero había un valor imperante ahí para él que podía reconocer en alguna de esas personas. Y es cierto que se hermanan a los conceptos aristotélicos y platónicos. De hecho, para Frankel, la manera en la que Sócrates, a través de la mayéutica, promovía el encuentro subjetivo con las verdades, era fundamental. Una de las 5 técnicas que las vamos a ver, hoy se las voy a nombrar, las vamos a ver en la clase de clínica, era el diálogo socrático, quizás por excelencia, en donde ahí aparecía la búsqueda personal en el encuentro con los valores. No los quiero, ahora vamos a llegar ahí, pero Víctor, esto, a ver si no quiero dejar de responderte. Los valores para Frankel son bienes en sí. Ahora, incluso en aquellas ocasiones en donde nos puedan parecer innegables, absolutamente evidentes, Frankel plantearía, habrá personas que quizás no los captan. Nos puede parecer quizás el valor de la vida, el valor de un hijo. No puede decir, ¿puede haber alguien que no sintiese, no captase el valor de un hijo? Pues sí. Es decir, que no hay excepciones en este punto. Incluso en aquellos que nos pudieran parecer imposible de no captar, un valor que nos puede parecer imposible de no ser captado, no es imposible. Bien. Bueno, ¿otra pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Yo una pregunta. En ese caso, Axel, que vos pusiste en concreto, digamos, el valor de un hijo. A ver, la persona, esto de manera subjetiva, la persona, ahí ese concepto que menciona Frank del órgano de sentido, le estaría diciendo, digamos, a esta persona que ese hijo, digamos, que tal vez no lo toma como un valor, le estaría indicando a este órgano de sentido que algo está mal ahí, digamos, porque el órgano de sentido, si bien tiene, creo, por lo que hemos hablado, tiene su origen en la dimensión espiritual, le estaría indicando, digamos, a esta persona que ese valor, digamos, o esa postura personal que tiene esa persona respecto a este hijo, respecto a este valor, es errónea. No, creo que te entiendo, Juan. Igual vos avísame si no te estoy respondiendo. No que es errónea, sino simplemente que no puede hallar en esa maternidad o en esa paternidad la posibilidad de planificación. Es decir, que la conexión con ese valor que es el hijo puede no ser captada, puede no realizarse esa conexión. Entonces, la presencia de un hijo no será un valor planificante para esa persona. No necesariamente eso lo llevará a pensar que quienes sí se conectan con esa maternidad o esa paternidad están equivocados. No necesariamente deberá pensar eso, pero si no puede captar el valor de ese hijo, no logra conectarse por el motivo que fuese, no será vivido como un valor, como un bien en sí. Acá aparece otro elemento interesante que lo vamos a guardar para la clase de clínica, porque ustedes verán que la cosa se va complejizando. Pues tengan paciencia hoy. Que las razones por las cuales a veces una persona no se conecta con un valor, a veces tienen que ver con el orden de lo genuino y otras veces con el orden de lo neurótico. Y les digo esto, pero no se vuelvan locos que lo vamos a hablar después. En el orden de lo genuino sería, no es un valor para mí.
en el orden de lo neurótico hay algo que se interpone momentáneamente y hasta que se pueda hacer algo al respecto, entre mi dimensión más genuina, que quizás sí captaría ese valor, y el valor ese que está ahí afuera. Puede haber elementos que ahí sí, le vamos a tomar el nombre de lo neurótico, de lo no genuino, que se interponen. ¿Ok? Y no nos vamos más luego con esto, porque si no se me va. Pero en la clase de clínica sí nos vamos a meter en esas complejidades. ¿Ok? Bien. Aparte, si no puedo Cherry, que la tenemos ahí en Madrid, que ya es tarde y la vamos a ver. La vamos a marear con todo. Bien. Seguimos entonces a compartir de vuelta pantalla. No, puse cualquier cosa. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Bien. Bueno. No hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir aún en las peores condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. Estas son palabras textuales de Frankl que ahora mismo se las voy a compartir. I came to Auschwitz, but certainly the 4 concentration camps in which I had to spend 3 years were in a way a testing ground, an acid test to confirm, to validate practically, empirically in the widest sense of the word, my theories that I had developed previously. And the core, the nucleus of this theory, or if you wish me to put it that way, the lesson I had to learn in Auschwitz was that those prisoners, those inmates, were most likely to survive, those who had a meaning orientation toward the future, toward a work to complete in the future, toward a person waiting for them at home. Those people who had a strong meaning orientation were most likely to survive, and I believe that something parallel even holds for mankind as a whole. If there's any hope for mankind as a whole to survive, this survival also will be dependent on meaning orientation. Mankind will finally have a chance to survive only if mankind arrives at the awareness of common meanings and values. Can we find? Verán ustedes el lugar que le daba esta orientación final que le daba Frankl en modo de supervivencia en este caso, es decir, podía ser un factor de supervivencia, pero nosotros sin incluso tener que ir a una situación tan crítica como esa, en donde un sentido de vida nos puede ayudar a conservarnos vivos, en nuestra vida cotidiana quizás no será en términos de mantenernos vivos, pero sí en términos de mantenernos felices, plenos, tener un sentido de vida. Para él traza esto un lugar fundamental. Nietzsche, con quien también Frankl tenía diferencias, pero miren cómo en esto comulgaban. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Sentido de vida. Quien tiene un para qué puede soportar cualquier cómo. Cuando hablamos de sentido de vida, no debemos pensar en un sentido abstracto, único, pues cada uno tiene en la vida su propia misión que cumplir. Por tanto, ninguno de nosotros puede ser ni reemplazado en esta función, ni nuestra vida puede repetirse. Cada oportunidad que la vida da es única. No existe, entonces, de manera unívoca el sentido de la vida.
no existe el sentido de mi vida. Por eso no le voy a poder pedir a nadie que me ayude a encontrarlo. O más bien, las ayudas que puedo pedir para encontrarlo serán de este orden, como los que trabajamos en el ámbito de la logoterapia, pero nadie va a poder decirme, este es el sentido de tu vida. Esa es una tarea que nos toca a cada uno de nosotros. A ver. I think your quote in Man's Search for Meaning is that we should not ask what we can expect from life, but rather what life expects from us. And right, this is a Copernican switch, turning the greatest question on the lips or in the hearts of any human being, albeit more often than not on an unconscious level, turning this into the reverse. Actually, there is implied the fact that actually it's not up to us to ask the question, what is the meaning of life, but upon closer scrutiny, we might become aware in the final analysis that we are those who are asked, that life is asking questions to us. Questions we can answer, have to answer, but can answer only not by verbal replies, but by action, by doing something. Each situation confronting us implies a question, but this question can only be answered by our deeds, by our acting, by our, not to say our behavior, and if need be, if the situation necessitates to shoulder it, because we cannot do anything about it, for instance, a more or less permanent handicap, in such a case, what we can change is ourselves. Changing in the sense of rising above the situation, growing beyond ourselves. Lo que acá nos plantea Frankl es algo que no sé si está muy bien en la traducción, pero él dice que muchas veces la vida nos plantea situaciones que al no poder ser modificadas, el camino es cambiar nosotros, superarnos y transformar un sufrimiento, una dificultad en un triunfo personal. Eso sobre el final que es interesantísimo porque para Frankl era una noción fundamental. La vida nos pregunta, no nos responde. Nos podemos parar todos los días a preguntarle a la vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Para qué? Pero nosotros no somos los que preguntamos, somos los que respondemos. Y en esa respuesta es donde se consuma el sentido de la existencia. Y no respondemos con teorías, como decía Shalom, veíamos recién. Respondemos con acciones. Más bien respondemos con nuestra propia existencia. En la voluntad de sentido, dice Frankl, si el sentido reside en el mundo y no primariamente en nosotros mismos, el hombre no deberá preguntarse por el sentido de la existencia, sino a la inversa, y deberá interpretarse a sí mismo como un ser interrogado, y su propia existencia como un interrogante. No es el individuo el que debe preguntar, sino que es la vida la que formula las preguntas, y el individuo ha de contestar, y en consecuencia responsabilizarse con su vida. El individuo, pues, debe buscar una respuesta a la vida, buscar el sentido de la vida, para encontrarlo y no para inventarlo. El individuo no puede dar sin más un sentido a la vida, sino que debe tomarlo de ella. Y en esto también se traza una idea acerca del dar o de encontrar. El sentido de la propia existencia no es algo que uno arbitrariamente construye y dice, bueno, hoy decido que el sentido de mi vida sea este.
porque no necesariamente estará dando una respuesta verdadera. El sentido de la vida se produce a razón de un encuentro, con un valor que me convoca de tal modo que me oriento hacia él, y en esa orientación ocurre el sentido, la dirección. Piensa en sentido como dirección. Las preguntas que la vida realiza constantemente son las oportunidades de consumación de valores. Son esa aparición de valores en sí, en donde la vida nos pregunta, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? He aquí una carrera universitaria que te parece interesante. ¿Qué vas a hacer con esto? La vida pregunta, nosotros respondemos. Ahora, si logro responder a esa pregunta con una acción concreta, entonces podré consumar un valor. Si mi respuesta es solamente sí, me parece interesante, es muy linda, probablemente no sea una respuesta que me oriente hacia el sentido. Las preguntas que la vida hace son oportunidades. Bien, a ver, ahora voy a ver ustedes un poco. Hasta ahí el tercer pilar. ¿Sí? Ahora vamos a ir con otros conceptos que quiero que se lleven de la clase de hoy, que es donde vamos a intentar plantear todas las bases. Hasta aquí el tercer pilar. ¿Alguna pregunta que haya surgido ahora, que haya quedado ahí sobre este pilar? No, capaz, no sé si es tanto como pregunta, pero como reflexión que me surge, ¿no? A partir de las preguntas que recién hacían los demás, como esta cosa del sentido y del riesgo del subjetivismo, ¿no? Que a veces creo que puede surgir ante la multiplicidad de estímulos o de ofertas que la vida nos puede hacer, ¿no? Para descubrir valores, si no hay un valor objetivo y fuerte, trascendente, como, no sé, el riesgo, que eso yo lo pienso desde mi vida, ¿no? Y claro, o sea, yo predico una verdad absoluta que es un Dios, ¿no? Entonces, ante la multiplicidad de posibilidades como personas hay, ¿no? Yo como que a veces creo que, no sé, a mí al menos me cuesta, con mucha gente que me voy encontrando y vinculando, ¿no? Como esta falta de sentido que hablaba Franklin, como signo del tiempo que vivimos hoy. eh, Digo, cómo ayudar a descubrir un valor objetivo que pueda orientar una vida, ¿no? Entonces, bueno, eso como que me daba para pensar bastante. Sin duda es uno de los lindos desafíos que se tienen en el ámbito de lo terapéutico, y no solo de lo terapéutico, porque también quienes no se dediquen al mundo de la psicoterapia tienen un desafío parecido con un amigo, con un hijo, con una pareja. Acompañar a esa persona desde ese lugar, desde el lugar de pareja, desde el lugar de amigo, desde el lugar de padre o de terapeuta, a encontrar aquellos valores, aquellos bienes en sí que le son genuinos. Con el cuidado, y esto también lo vamos a ver en la clase de clínica, con el cuidado de no imponer los propios. ¿Sí? Que no es tan fácil, pero que es interesante porque lo podamos plantear. Y lo vamos a charlar seguramente en aquella, cuando hablemos sobre la clínica puntualmente. Pero en esto no voy a lo estrictamente terapéutico. Acompañar a una persona desde el lugar que nos toque al encuentro con sus propios valores es ayudarlo a encontrar sentido de vida. Perdón, ahora sí me di cuenta de una pregunta que tenía, que era más... En un momento él dijo, con esto, en uno de los videitos decía ahí esto de que genera una dependencia el sentido de la vida, para aquel que salió, el sentido de la vida le genera una dependencia. Pienso si
me cuestiona, ¿no? Si hay algún valor captado que pueda orientar esa vida, que pueda convertirse a la larga en un problema, digo, no sé, qué sé yo. Yo le pongo la palabra obsesión, capaz que no es la palabra, pero qué sé yo, como que ese sentido pasa a ser, de ser un sentido genuino en su origen, que por algo se transforme, qué sé yo, en una, digo, obsesión, en un fanatismo, no sé. ¿Puede un sentido de la vida desorientarse? Digo, pues si me tiene que hacer pleno, ¿me puede llegar a desorientar el sentido de la vida? Vamos despacito. En principio, no justamente porque es lo que orienta. Al ser el orientador, no podría ser el desorientador, y ahí citando a Aristóteles en su principio de no contradicción, diríamos que no puede ser y no ser una cosa al mismo tiempo respecto de lo mismo. Entonces, en este sentido, no podría lo que orienta desorientar. Pero es muy interesante, sí, porque Frankl utiliza ahí la palabra dependencia, y otra vez les propongo que seamos muy cuidadosos en la traducción. Refiere al lugar de enorme importancia que ocupan los valores orientadores para la vida de las personas. Juegan un rol tan trascendental que su ausencia, la ausencia de un hacia dónde, la ausencia de un para qué, trastocan de manera muy angustiante la vida de una persona. La naturaleza humana exige el encuentro con este tipo de valores. Y en eso es que podríamos utilizar, si es que no se presta a confusión, la palabra dependencia. Si en algún momento aparece la obsesión, ahí estaríamos hablando de una dinámica intrapsíquica que se interpone en la vivencia saludable de un valor. Y ahí nos vamos a la clínica, muy interesante, que ahí Fede, en la clase de clínica vamos a ver cosas como estas. Axel, ¿te refieres a la obsesión por encontrar ese propósito de vida o ese sentido de vida y no encontrarlo y sentirte angustiado por ello? Sí, a esa obsesión, o una vez encontrado un valor significativo, empezar a vivirlo, a tramitarlo de manera obsesiva. Supónganse, para ver si los ayudo con esto. Encontré un amor, una persona a la que amo, y empiezo a relacionarme con ese amor y con esa persona a quien amo, descubriendo cuánto la amo, empiezo de repente a desarrollar algún tipo de comportamiento obsesivo. Ese comportamiento obsesivo vendrá no de la dimensión espiritual de la persona, sino de la dimensión psicológica, y será algo que irá distorsionando mi relación con ese valor. Y entonces aquello, ese vínculo que funcionaba como un elemento dador de sentido, empieza a funcionar como un elemento neurótico. No los quiero confundir mucho hoy, pero tiene que ver con eso. ¿Sí? Bien, díganme por favor si queda una duda, prefiero que la charlemos y no que se la queden pensando. ¿Bien? Bien, seguimos. La logoterapia como un sistema terapéutico. En este punto, como psicoterapia, puede funcionar de dos maneras: como psicoterapia específica o inespecífica. Acá también estoy reiterativo con esto, pero esto lo voy a desarrollar mejor en la clase de clínica, les digo. Lo que pasa es que se los quería traer hoy porque quiero hoy sentar las bases más importantes del pensamiento de Frankl y de la logoterapia como escuela, como sistema terapéutico. Como psicoterapia específica, se utiliza claramente en cuadros noógenos, cuando detectamos que hay una angustia, una depresión, que radica en cuestiones que tienen que ver con la ausencia de sentido de vida, con ese vacío existencial. Ahí el remedio, el
el medicamento recetado es la logoterapia. Ahora, hay situaciones en donde aparecen otras dolencias, tanto psíquicas como físicas, y la logoterapia, que no será quizás para el tratamiento de esa dolencia específica, la psicoterapia más utilizable, a veces vale echar mano de otras técnicas, de otras escuelas, de otros aportes, pero siempre funciona, incluso en esos casos, como psicoterapia inespecífica, acompañando a la persona en su sufrir, ayudándola a conectar con elementos significativos, que como explicaba Frank en uno de los videos de recién, cuando hablaba de qué pasaba con las personas en el campo, que tenían una razón, que tenían elementos significativos que los esperaban, cómo funcionaba eso a la hora de afrontar sus dolores físicos, sus dolores emocionales. Bueno, la logoterapia también podrá acompañar en esos cuadros. Existen 5 técnicas, no las vamos a ver hoy en detalle, se las voy a contar por arriba, y sí las vamos a ver muy en detalle en la clase de clínica. Estas 5 técnicas son específicas de la logoterapia, menos el diálogo socrático, que también en otras escuelas se utiliza bastante. Son intención paradojal, de reflexión, diálogo socrático, apelación y denominador común. Las 5 técnicas se utilizan en el trabajo terapéutico. Y las vamos a ver cada una en su momento. A ver, ¿por qué le puse esto aquí? Porque hablamos de sentido a lo largo de, no solo a lo largo de la clase de hoy, sino lo vamos a hablar mucho a lo largo de todas las clases. Y ese es este concepto que a veces cuesta poner en palabras, que si bien Franco lo definía como un bien en sí, finalmente él decía que es una pared detrás de la cual no podemos retroceder, no podemos ver mucho más, ni decir mucho más acerca de lo que decimos acerca del sentido. Este sentido último, tenemos que aceptarlo porque no podemos ver más allá de él. Dado que al intentar responder al interrogante por el sentido de la existencia del sentido ya se presupone. Cuando intentamos definir por qué quiero a María o a Juan, y empiezo a tratar de dar una serie de descripciones, como si fuera una especie de casting, enumerando atributos y cualidades, finalmente no podré responder a la pregunta. Porque en esa intención de tratar de responder sobre el amor, siempre me quedaré a mitad de camino. Porque hay una captación, y ahora vamos a ver bien la analogía que él hace, hay una captación de sentido, de este bien en sí, acerca de la cual no hay mucho más que pueda decir al respecto. Y no será ni por falta de reflexión o de vocabulario, sino porque no hay posibilidad cognoscible de decir mucho más al respecto. Intentaré explicar hasta donde puedo y hasta donde mi mente me permite poner en palabra cosas, pero siempre quedaré a mitad de camino. Por eso es algo que se capta, que se percibe, que podemos poner en palabras hasta ahí. Entonces la razón por la cual yo quiero a María o a Juan no será algo descifrable en términos de mi conciencia. Lo estoy captando un bien en sí. ¿Por qué te gusta esa canción? Y yo podré decir, bueno, porque tiene esta escala de notas y me parece muy interesante la letra, pero la verdad es que lamentablemente no podré responder a la pregunta.
me quedaría a mitad de camino en esa respuesta. Y tendré que decir algo así como, me gusta porque me gusta. Más bien, ahora que hemos aprendido un poco sobre esto, diríamos, me gusta porque puedo captar este bien en sí que es la canción. Claro, si le decimos esto a alguien se nos va a quedar mirando un poco raro, pero es la respuesta. Y no hay mucho más que explicar al respecto sobre el concepto de sentido en ese punto. Vamos a verlo bien. ¿Cómo accedo a él? ¿Cómo lo defino? El sentido. La vivencia de sentido. Para Frankl había tres caminos. Tres caminos para una vida con sentido, para la captación de sentido. Y lo explica en el apéndice dedicado a logoterapia, que está en El hombre en busca de sentido. Tres caminos. Realizando una acción, teniendo algún principio, y aquí esto lo mismo es textual, ¿a qué se refiere? A hacer una captación valorativa, o a través del sufrimiento, diríamos más bien, el modo humano de sufrir. A ver, vamos a verlo un poco más en detalle. Esto que les puse aquí refiere a dar un sentido a la vida. No. Cuando una persona busca dar un sentido a su vida, y a veces empieza a hacer, y me meto en 50 cosas, y estoy todo el día tratando, llamo a todos mis amigos, hago cuanto deporte se me cruza, porque quiero darle un sentido a mi vida. Y así termina como este pobre hombre pidiendo ahí, basta un poco, abrumados. Uno no le da sentido a su vida. Uno encuentra sentido en su vida. Dándose oportunidades. Respondiendo, intentando responder a las oportunidades que da la vida. Pero es un encuentro. No es algo que uno da. Que uno decide y simplemente por hacer cosas ya le estoy dando un sentido a mi vida. Puedo hacer 1000 cosas y quizás ninguna de ellas me resulta significativa. Y caer en el error de pensar que porque estoy haciendo 1000 cosas, ahora mi vida tiene sentido. Miren todo lo que hago. No es hacer cosas por hacerlas. ¿No? Vamos a explicar un poquito mejor esto que decíamos recién. Tres caminos, lo que Frankl llamaba tres categorías de valores. Los valores de creación, o valores creadores, de creación, una mejor traducción, son aquellos que son realizables a través de una acción. Si yo ahora le devuelvo su billetera a alguien que se le ha caído en la calle y me siento bien con esa acción, es posible que esa acción para mí encarne un valor, un bien en sí, y lo percibiré como tal. Quizás esta categoría de valor es la más fácil de poder comprender porque es lo primero que uno piensa cuando piensa en una vida con sentido, piensa en esas tareas que me son significativas. Pero este es uno de los tres caminos. El segundo es lo que Frankl llamaba valores vivenciales. Y tiene que ver con poder realizar una captación valorativa de algo que la vida me da. Hasta aquí no hablábamos de la presencia de un hijo. ¿Puede la sonrisa o la risa de un hijo ser algo que me resulte significativo? Puede, en la medida que yo pueda hacer una captación valorativa de eso. Esa captación valorativa, en caso de que logre realizarla, se llama un valor vivencial.
Finalmente, existe una tercera categoría, que es lo que Frankl llamaba los valores de actitud, y que tienen que ver con el modo humano de sufrir. Para Frankl, este valor, esta categoría de valores, ocupa un lugar bastante importante, porque tiene que ver con esas situaciones en donde quizás no es posible en ese momento llevar adelante valores de creación, realizar captaciones valorativas acerca de las cosas valorables, esos valores que la vida me da, porque estoy en un momento de dolor, de sufrimiento, pero aún en esos momentos puedo elegir quién quiero ser. Y si puedo dar una respuesta en donde me alineo con mi deber ser en ese momento de dolor, aún en esa vivencia del sufrimiento podré sentir sentido. Me podré alinear con mi deber ser personal. Es una actitud ante el dolor. Aquí, en psicoanálisis existencialismo, justamente Frankl explicaba los valores vivenciales con el ejemplo de la música. Supongamos que una persona de gran sensibilidad musical está sentada en la sala de conciertos, llegan a sus oídos los impresionantes acordes de su sinfonía favorita, produciendo en ella la emoción, la sacudida emotiva que solo provoca la belleza más pura. Pues imaginemos que en ese preciso instante alguien le pregunta si su vida tiene algún sentido a esa persona que está en el sumum de la sinfonía. La persona interrogada en estas condiciones contestará seguramente que merece la pena vivir, aunque solo sea por experimentar aquella dulce emoción. Y si vamos más al extremo, Frankl decía, un instante de sentido puede justificar toda una existencia. No vamos a ir tan extremos a la hora de pensar nuestra propia existencia, no la vamos a remitir a un instante, pero fíjense a dónde iba él. Un instante de sentido puede justificar toda una existencia. Vale la pena haber vivido en pos de haber escuchado esa canción. Y aquí, miren esa imagen de los campos. Valores de actitud. Una existencia, al parecer empobrecida, aunque en realidad solo sea pobre en valores creadores y vividos, puede ofrecer, a pesar de todo, una última posibilidad, y la más grande, de realización de valores. El psicoanálisis existencialismo plantea. Y a eso refiere con los valores de actitud. Para Frankl ahí pone la más grande porque cuando él hablaba de los valores de actitud, les otorgaba una cualidad de los mayores logros humanos. Para Frankl, más allá de esta posibilidad de realizar tareas significativas o de captar elementos valiosos en esta vida, para él lo más valioso de la esfera humana se manifestaba en los valores de actitud. Quizás porque es la parte difícil. A ver. Certainly, because I'm not tiring of saying life can be meaningful or made meaningful not only by doing a deed, by creating a work, and beyond that by our experiencing something or by our encountering someone, and to encounter him in his uniqueness means by loving him. But even if need be, whenever we are confronted with an unchangeable fate, whenever we have to face, say, an incurable disease, an inoperable cancer, even then there is the highest meaning potential to realize, to fulfill, because then, precisely then, we are called upon to bear witness to the unique human potential, which is to transmute, to turn a predicament
into an achievement, a human accomplishment, or to turn tragedy into a triumph. Love. Bueno, esto que decimos, ¿no? Y ahí más lo dice Frankl, transformar un dolor, una angustia, una dificultad en un triunfo personal. El modo humano de sufrir. Su deber de realizar valores no lo deja en paz hasta el final instante de su existencia. Por muy limitado que sea, aquí tengo esto, por muy limitada que la realización de valores sea, siempre le será posible al hombre, aún reducido a la mayor de las sinopias, lograr esta clase de valores a los que aquí nos referimos, los valores de actitud. ¿Sí? Aún reducido al peor estado que un ser humano pueda ser reducido. No le quitarán al ser humano su posibilidad de vivir con sentido. Sigo compartiendo esto. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering, he or she will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph. But they must know for what. What should I do with it? But if people, like so many segments of present-day society and population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by. Or say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the... Qué interesante esta ecuación, ¿verdad? La desesperanza es el sufrimiento sin sentido, sin propósito. Ahora, cuando una persona puede encontrar sentido en ese dolor, no vamos a estar en ese momento haciendo un halago del dolor, ni mucho menos, sino una posibilidad de, aún en esa situación, poder encontrar sentido a la existencia. ¿Quiénes queremos ser ante ese dolor? Ante esa pregunta que hace la vida. Ya que muchas veces la manera en la que la vida nos interroga tiene que ver con alguna situación dolorosa. Y lejos de ser una situación entonces que nos aparta de la posibilidad de una vida significativa, simplemente es un camino más difícil, una pregunta más difícil de responder, pero que también nos permite conectarnos con el sentido. A ver. Este es un concepto complejo, vamos a ver. Si me interrumpen, por favor, si no lo llegan a entender. Frankl, creo que la primera vez que lo menciona, si no me equivoco, es
en la presencia ignorada de Dios, pero me puedo estar equivocando en esto, si lo había nombrado antes, sí lo van a encontrar en el libro La presencia ignorada de Dios. El concepto de suprasentido. No creo que en psicoanálisis y existencialismo ya lo mencionó. Cuando hablamos de suprasentido, nos referimos a la conciencia de que existe un sentido último o primero, que es a su vez dador de sentido a todos los sentidos personales posibles. Es decir, hablamos de un sentido integrador que da coherencia a la multiplicidad de sentidos. ¿Qué quería decir Frankl con esto? Aquí no refería a los sentidos subjetivos, a esos bienes en sí, para mí, sino que para Frankl en el ser humano habita una noción, una intuición, de que existe un principio último, o primero, que orienta y da sentido a todo lo que aquí nosotros podemos captar, como bienes en sí. Pero que no podemos acceder a este suprasentido, a este sentido último, que tenemos una intuición de él, y no podemos ir más allá de esa intuición. Ahora se los iba a explicar con esto, pero ahora les pongo primero el video y ahora se los explico. Enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? The answer to such a question is nothing that a psychiatrist or any other type of a scientist can come up. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in an ultimate meaning. But to lead someone, say a patient, to eat the way for him to such a belief, to faith, is of course not the business or job to be carried out by a psychiatrist, but rather by a theologian. Y le toca discrepar con Sartre, porque decíamos, a veces en algunas cosas estaba de acuerdo y en otras no. En última instancia, Sartre era nihilista en este punto, y decía el ser humano de aceptar ese sinsentido. Frankl decía, no se trata de aceptar un sinsentido, sino se trata de aceptar nuestra imposibilidad de acceder a ese sentido último, eso que él llamaba el suprasentido. Existe en el ser humano una noción orientadora y hasta ahí. No podemos ir más allá. Y en esto, fíjense, en psicoanálisis y existencialismo, no sé si es acá, pero él lo explicaba haciendo una analogía con las categorías kantianas, porque, ¿qué decía Kant? Las personas solo podemos pensar en términos de tiempo y espacio. Y cualquier noción que no se pueda pensar en tiempos de tiempo y espacio no es posible para la mente humana. Del mismo modo, y tomando estas categorías trascendentales de Kant, Frankl decía, tampoco en términos de la conciencia humana es posible pensar demasiado acerca de este sentido último, no podemos acceder a eso. Solo existe una noción. El hombre como parte no puede captar el todo. Y dicen psicoanálisis y existencialismo.
por muy excepcional que sea la posición que el hombre ocupe con respecto a este respecto en el mundo, ¿no? Está cortado. Por muy abierto que se halle al universo, por mucho que pensemos que el hombre no vive en un medio, en un mundo circundante, sino en el mundo, ¿quién nos asegura que más allá de este mundo del hombre no existe un supramundo? ¿Acaso no es más lógico suponer que el emplazamiento final del hombre dentro del mundo es algo meramente aparente? Simplemente un estar más arriba dentro de la naturaleza en comparación con los animales. Pero que podemos aplicar el ser en el mundo de Heidegger, que quizás lo van a ver en los fundamentos en fundamentos filosóficos, por analogía lo mismo que vale para el mundo circundante de los animales. Continúa diciendo el psicoanálisis existencialista. Un animal domesticado no puede llegar a conocer nunca los fines en función de los cuales lo subyuga el hombre. ¿Cómo podría el hombre llegar a conocer cuál es el fin último de su vida? ¿Cuál es el sentido superior al que obedece el universo como un todo? En su pensamiento, lo que plantea Frankl es: nosotros no podemos llegar a pensar aquello que está por encima de nosotros. Estamos limitados, como lo está una hormiga a la hora de poder entender aquello que pasa en nuestro mundo humano. Ahora, decía Frankl, ¿quién nos asegura que por fuera de este mundo que nosotros podemos interpretar, captar, no hay algo, un supramundo, algo que está más allá? Pero hasta ahí podemos llegar. Y decía Frankl, lo que existe en el ser humano es una intuición de ese supramundo. Un algo más allá, no mucho más que eso. No podemos llegar a verlo. Hace mucho tiempo yo vi la película Hombres de Negro, que probablemente alguno de ustedes la haya visto. No me acuerdo si era la película 1, la 2, la 3. Pero no le voy a spoilear demasiado, pero en un momento de la película, uno de ellos descubre unos hombrecitos viviendo en un locker. Y le dice al lado, mira estos pobres hombrecitos, unos marcianitos, piensan que este locker es el mundo, qué ingenuos. Y el otro le dice, sí, qué ingenuos. Y abre una puerta, te recordarán la escena, y ellos mismos estaban en un locker gigante, y se veía ahí pasando unos gigantes. Bueno, esa es la idea del supramundo de Frank, explicada en Hollywood. ¿Sí? De eso se trata. Bueno, a ver. Por ahora, hasta acá. El propósito de esta clase era plantear estas bases. ¿Sí? Estamos parados. Lo que hoy vimos es, en gran parte, todo el pensamiento de Frankl. Lo que es la logoterapia y el análisis existencial en su esencia. Basado en 3 pilares. Y esto que pusimos sobre el final, algunos conceptos que quizás forman parte de esos pilares, por supuesto, pero que valía la pena pensarlos un poquito en separado. Lógicamente, hay muchas preguntas y hay mucho por desarrollar de todo esto, ¿sí? Que es lo que vamos a ir haciendo juntos a lo largo de las clases próximas. Pero con lo que tienen hoy, tienen una idea bastante acabada de qué se trata esto de la logoterapia. ¿Sí? Tanto en su visión antropológica, como ve Frankl y toda la logoterapia al ser humano, que lo entiende como esta unidad tripartita, cuerpo, mente, alma, libre y responsable. En su visión terapéutica, es la búsqueda de sentido, aquello que mueve al ser humano, más allá de todos esos condicionamientos que existen en la dimensión psicológica y en la dimensión física. Es la búsqueda de sentido, el gran motor del ser humano. Y en su mirada filosófica, la vida tiene sentido, debemos poder captarlo. Tiene un sentido para mí. Y es la captación de ese sentido mi mayor deseo, mi mayor anhelo. Sí. Este es el pensamiento de Frank.
La clase que viene nos vamos a ir, la va a dar Gastón del Río, nos vamos a ir a los fundamentos filosóficos de Frankl. Les va a gustar mucho. También, de la mano de Pablo Echeverri, pero va a ser en otra clase, vamos a tener una segunda parte de fundamentos filosóficos. Y la otra clase nos vamos a ir a los fundamentos psicológicos de Frankl, que la vamos a tener con Felipe desde México, un querido colega mexicano, que nos va a contar todos los fundamentos psicológicos en los que se paró Frankl, los autores en los que se paró Frankl para ir desarrollando su teoría. ¿Sí? Muchos de los conceptos que vimos hoy los van a empezar a ver ahora sí, desparramados en todas las clases que van a venir. Y dentro de algún tiempo, para aquellas preguntas bien referidas a la clínica, que esa sí la van a tener otra vez conmigo, vamos a poder ver bien todo esto aplicado a los tratamientos, ¿sí? A las consultas, que sé que muchos de ustedes es quizá alguna de las partes que más les interesa, paciencia. ¿Sí? Pero ahora vamos a ir aprendiendo dónde salió todo esto, que son estas próximas clases que vienen. ¿Preguntas? Yo tengo una duda, pero en términos en realidad, no de la clase en sí, sino más administrativos. La semana que viene no voy a poder estar porque voy a estar de viaje. Mi duda es, ¿la clase queda grabada o se puede compartir algún material de lo que se va a tratar, digamos, la clase que viene, el PowerPoint o algo como para que me vaya poniendo, digamos, a tono aunque no esté durante la clase? Sí, grabadas por normas de la universidad no quedan grabadas las clases. Ok. Pero sí, Gastón seguramente nos va a pasar la bibliografía de lo que va a estar compartiéndonos, así que eso sí vamos a poder tenerlo. La bibliografía de hoy, en su grueso, la van a encontrar en psicoanálisis, en psicoanálisis y existencialismo. En su grueso. Buena parte, como ustedes vieron, también la van a encontrar en la voluntad de sentido. Pero en este orden que vamos siguiendo, que arrancamos ahí por El hombre en busca de sentido, o le recomendaba también el libro de Claudio, Un hombre llamado Víctor, ahora nos pasaríamos, ¿a qué libro leo ahora? Psicoanálisis y existencialismo. Ahí van a encontrar la enorme mayoría de los conceptos que empezamos a compartir hoy, y que vamos a seguir compartiendo, profundizando, aclarando. Así que no teman si hoy algo no quedó del todo claro, y algo quedó ahí medio difuso, creo que lo vamos a ir viendo juntos a lo largo de la clase. Tengo una consulta, perdón. O sea que la clase que viene nos pasás, digamos, cuál sería la bibliografía de lo que use Gastón, y si en caso de que nos pueda compartir Power o algo así para los que no estemos. Okay. Sí, ahí le vamos a preguntar a Gastón, ¿qué leemos con esto? Y ahí nos va a pasar. Sí, yo tenía una consulta similar, pero respecto de la clase anterior, porque yo recién hoy me sumo al posgrado y me perdí la primera clase, entonces quería saber qué material se había trabajado y de qué manera puedo como ponerme al día. La primera clase fue bien introductoria, de saber quién era Víctor Frankl. Entonces la tuvimos con el doctor García Pintos, y básicamente fue la biografía de Frankl, donde nació, estudió, qué pasó con su deportación a los campos, cómo empezó a hablar y a desarrollar su pensamiento, quiénes fueron sus maestros, bien biográfico. Bien, gracias. Claudio construyó esta clase a lo largo de muchos años de estudiar la vida de Frankl. Buena parte de lo que él fue estudiando al respecto, porque fue casi un biógrafo, para quienes estudiaron lo habrán notado, que se conoce hasta el número de la casa de Frankl. ¿Dónde saca esos datos? Bueno, encuentra fotos del living de la casa de Frankl, cosa que uno no sé cómo sabe. Tiene todo eso, claro. Lo van a encontrar en este libro que les escribió, que es Un hombre llamado Víctor. Ahí van a encontrar. Es más bien, como les decía, no es un libro de estudio en sí, ¿no? Sino más bien a la curiosidad de conocer un poquito más el lado B, ese lado más humano de Frankl. Ahí lo van a encontrar. Perfecto, gracias.
No, por suerte no te perdiste mucho de lo teórico. Lo teórico bien arrancó bien hoy. Bien. Así que, y las que vienen sí son todas bastante teóricas, de conceptos y demás. Pero la zafaste, la primera no fue tanto. Bueno, menos mal. Gracias. No, de nada. ¿Había alguien por ahí que me había preguntado algo? ¿No? ¿No? Hola, Axel. Sí. Una consulta. Sí. ¿Se puede establecer una analogía? No sé si Frank lo plantea en esos términos, pero ¿se puede establecer una analogía entre esta idea de suprasentido y la de Dios? Sí. Frankl era muy cuidadoso. Él no quería que su pensamiento estrictamente científico se uniera a conceptos teológicos, a pesar de que él era un judío practicante, muy creyente. Él pretendía no mezclar las cosas. Y en este punto, su idea de suprasentido la podemos unir mucho a la manera que tenía, no un judío, sino un católico, Santo Tomás, cuando en su Suma Teológica él nos propone intentar llegar a una idea de primer principio, de primer motor inmóvil, si alguno leyó algo de las 5 vías de Santo Tomás, desde un lugar más filosófico. Para Frankl, si bien no pretendía llegar a estas ideas a través de la filosofía, sí planteaba que había una intuición, por eso su libro también se llama La presencia ignorada de Dios, el nombre que le pone el libro. Ahora, es muy cuidadoso y realmente intenta que no se introduzca la religión, los conceptos teológicos en esto, sino una intuición de una cuestión último primera. Si existe una intuición en el ser humano, la idea de que todo esto tiene sentido por algo que no llegamos a captar. ¿Sí? Así que sin duda, Ricardo, muchas veces para las personas de fe ese algo le llamarán Dios. Para las personas no creyentes, ese algo no es necesariamente Dios, sino simplemente algo que no llegamos a comprender. Por eso digo, ahí pasaban los marcianos gigantes detrás del mundo. Hay algo que no llegamos a comprender. ¿Sí? Algo que escapa a nuestra posibilidad. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Se han quedado dormidos. Cherry se nos quedó dormida ya. Sí, yo no, justo con eso que recién preguntaba Ricardo, cuando mencionó el suprasentido, como esa incapacidad de verlo, de percibirlo, o sea, pero sí como esta intuición, yo pensaba mucho en el deseo natural de ver a Dios, de ese vestigio de que habla San Agustín, que es como esa tensión hacia el más, ¿no? Hacia ese mayor, me resultaba por ahí la conexión. Y pensaba también una vuelta, leí un librito de un autor que se llama Maurice Bellet, que también estuvo en el campo de concentración, y él plantea nuestra fe en lo humano, se llama, ¿no? Entonces, bueno, toda una antropología desde allí, que está muy ligado a lo que plantea Franklin, y un librito chiquitito y denso también, en cuanto a esto, ¿no? Esa capacidad de un más, ¿no? Desde lo mismo humano, ¿no? Entonces, bueno, como lo iba conectando. Tal cual así, tal cual así. Por eso, con el cuidado siempre de no mezclar los conceptos, que es respetar este cuidado que Frankl también trataba de tener, él nos propone esta idea de que existe, no necesariamente una cuestión teológica, pero sí un algo que no podemos llegar a comprender. Un algo que no podemos llegar a comprender. Y decía, no es la función del terapeuta orientar a la persona hacia eso. Eso le toca al sacerdote, al pastor, al rabino. Nuestra función es orientar a la persona a encontrar aquellos valores que dan sentido a su propia existencia.
Después lo que venga después de ahí no nos toca. ¿Más dudas, preguntas o inquietudes? ¿No? Están cansados, se quieren ir a comer, Cherry quiere ir a dormir, pronto va a ir a desayunar Cherry con ella, con la hora que es allá. Las voy a dejar ir a descansar entonces. Bueno, lunes que viene nos vamos a meter más en la filosofía y la antropología de Frankl, de la mano de Gastón. Yo voy a estar también, por cualquier duda que les haya quedado hoy, voy a estar el lunes próximo, me lo preguntan, si lo van pensando en la semana, así que si no doy la clase voy a estar ahí con ustedes. Bien, a descansar entonces. Gracias. Gracias, Axel. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena semana. Gracias. Igualmente. Gracias, Axel. Hasta luego.